Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Voy a comenzar lanzando una pequeña encuesta. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Renzo. Ustedes saben de que yo aprecio bastante la honestidad, así que no tengan miedo de decirme si no están preparados o si están más o menos preparados y todavía tienen dudas. Aquellos que estén llegando tarde, por favor, su colaboración con esta pequeña encuesta. Una refrescada de memoria. Ujú. Sí, eso vamos a hacer. Ok, creo que ya podemos comenzar. Bueno, estuve revisando el material que hemos hecho hasta ahora, los temas, y me he percatado que hay un par de temas que todavía no hemos visto y que son necesarios para que puedan dar un buen examen parcial. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es ver estos dos temas y vamos a pasar la práctica para la siguiente clase. Estamos en la semana 7. En la semana 8, ustedes tienen que dar el examen parcial. Entonces vamos a hacer que en la semana 8 ustedes den la práctica número 2 y también el examen parcial. El examen parcial va a ser algo muy sencillo, son preguntas teóricas. No creo que sean más de 10 preguntas y no creo que les tome más de una hora. Si están con todos los temas frescos y han repasado, debería tomarles unos 20 minutos más o menos, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, no van a repasar, van a confiarse del material de consulta y durante el examen recién se van a poner a consultar sobre los temas. Y eso va a hacer que se demoren mucho y les va a jugar en contra, porque no solo preguntar cosas que buscan en una página web y ahí está la respuesta ya. Suelo hacer preguntas que les hagan pensar. Y para lograr un correcto raciocinio, para llegar a la respuesta, tienen que tener ciertas bases teóricas. Entonces, mi recomendación siempre es que vengan repasando y así pueden dar un examen rápido. Pero antes de dar ese examen, vamos a tener la práctica 2, que estaba pensando hacer un Kahoot para que sea corto y breve. Entonces, la siguiente semana, semana 8, serían solo 2 evaluaciones en ese mismo día. ¿Ok? Y hoy día nos vamos a concentrar en hacer los repasos respectivos, más estos dos temas que son necesarios para las siguientes evaluaciones. La mayoría ha respondido de que más o menos se encuentra preparado para la práctica. Espero que después de esta clase ese sentir cambie un poco hacia el sí. Bueno, comencemos. Los dos temas que están pendientes son am,
uno de ellos es un patrón de diseño que se utiliza bastante para recibir datos de los formularios. Y el otro tema es cómo manejamos la información o los datos desde una capa de MVC hacia otra capa de MVC. Específicamente desde el controlador hacia la vista y viceversa. Eh, Estoy seguro que esto ya lo han hecho en laboratorio, porque en laboratorio yo he visto que han hecho ya cosas mucho más avanzadas. Entonces ustedes ya han tenido la oportunidad de pasar datos de una capa a otra capa. Entonces, eh, este tema creo que les va a servir muchísimo para tener las cosas más claras. Y junto al patrón de diseño que vamos a ver, que es el primer tópico, creo que nos va a permitir construir aplicaciones mucho más sólidas. Entonces, voy a comenzar construyendo una aplicación en VC. ¿Alguien me ayuda a recordar cuál era el comando? No abre la terminal. .NET New MVC. Ujú. Así es. .NET New MVC. Ah, yo estoy aquí haciendo cosas pensando que ya estaba compartiendo mi pantalla, pero veo que no. Así que voy a darle compartir. Mm, ¿sí? Supongo que ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, ingeniero. Gracias por la confirmación. Bien, entonces estoy aquí en mi terminal y voy a escribir el comando .NET. Voy a ver si si lo reconoce. He cambiado de computadora otra vez, entonces he vuelto a reinstalar todo. .NET New MVC sobre una carpeta nueva que acabo de crear que se llama Web App. Y ahí está creando la estructura básica de un proyecto MVC. Eh, Como este es un ejercicio de capturar datos del usuario, voy a crear un formulario. Ya saben que los formularios son el mecanismo que permite a las páginas web hacer que el usuario envíe datos desde su PC hasta el servidor. Entonces voy a ir al controlador principal, que ya viene por defecto, que es Home. Y en este archivo, la clase HomeController ya existe, ya hereda controller. Adicionalmente, por aquí hay un atributo privado que se llama eLogger. No lo vamos a usar. El constructor tampoco, así que esto lo puedo eliminar. También veo por aquí una vista que se llama error. Así se llama la vista. Tampoco lo voy a usar. Bueno, lo puedo dejar ahí a pesar de que no lo voy a usar. Y también hay dos vistas más que son index y privacy. Voy a crear una nueva. Así que voy a hacer un copy-paste de esto. Y la voy a llamar... eh, a ver, vamos a hacer un formulario. La vez pasada creo que hicimos un formulario de contacto, si no me equivoco, cuando vimos el tema de formularios. Vamos a, vamos a volver a construir ese formulario, pero esta vez sí vamos a leer los datos que viajan de dicho formulario. Entonces voy a llamarlo contacto y lo grabo. Hasta ahí. ¿Qué me está faltando para que esta aplicación funcione? Si ya tengo la acción. Los modelos. El modelo, muy bien. Debería tener una entidad que represente a ese mensaje que va a viajar en el formulario, pero vamos a dejar eso para el final. Primero vamos a ver cómo MVC trabaja con los tipos de datos primitivos, cómo los pasa de una capa a otra capa. Dejando de lado el modelo, ¿qué otra cosa nos faltaría? La vista. La vista. Muy bien, la vista. Eh, Tenemos aquí una acción llamada contacto, pero también
en la carpeta Views y bueno, en la carpeta Home, porque esta carpeta coincide con el controlador que está acá, debería haber una vista que se llame contacto. Entonces voy a copiar este nombre, voy a crear un nuevo fichero y lo llamo contacto.cshtml. Voy a crear algo sencillo. Va a decir formulario de contacto. Por aquí un formulario. Tengo estas tres opciones. ¿Debería usar get o debería usar post? ¿Qué creen ustedes? Sería get. Dependiendo de los datos. Depende de los datos. Post. Si voy a pedir el nombre del usuario, el por qué se pone en contacto con nosotros, por ahí su teléfono tal vez, o su correo electrónico, ¿debería ser get o debería ser post? Get. Get, dice Patricia. ¿Por qué get? Es que son datos sensibles y cuando se llene el formulario van a aparecer en la línea de la ruta de enrutamiento. Entonces Ujú. lo que no se quiere es de que no se vea, ya que son datos sensibles. Así es. Efectivamente, has justificado bien la razón, pero esa razón, ese motivo de que no queremos que aparezcan los datos sensibles en la URL, para lograr eso es que se utiliza post, es el otro verbo. Si utilizan get, va a ocurrir exactamente lo opuesto. Entonces, si tenías anotado lo opuesto en tu cuaderno, hay que invertirlo. Post es el que envía los parámetros en el cuerpo del protocolo, del mensaje. Entonces no se van a ver en la URL. Y get es el que los envía por la cabecera. Entonces, el action todavía lo voy a dejar ahí. No voy a definir todavía dónde lo voy a enviar. Pero voy a colocar solo 3 campos para no hacer muy complicado el formulario, porque no se trata de hacer un formulario bonito y extenso, sino de cómo leemos los parámetros. Entonces voy a crear por aquí una caja con la clase PhoneGroup y si mal no recuerdo debía colocar por aquí un label. Lo voy a borrar en for que diga nombre completo. Ah, ahora sí. Nombre completo y luego un input de tipo text que tenga la clase form control y esto lo voy a repetir. Solo voy a pedir su nombre completo y correo para hacer este asunto corto. De tipo email y un botón para que se envíen los datos. Ya está. Hasta ahí, ¿cuántos parámetros hay en el formulario? 2. 2, muy bien, son 2. ¿Y cómo se llaman? Nombre y correo. Nombre, correo, ajá. Efectivamente, por la interfaz ustedes están sospechando que es el nombre y el correo. Pero ¿realmente esos parámetros tienen nombre? No tienen nombre. No tienen No. nombre. De hecho, el atributo name está vacío. Por lo tanto, esos parámetros no van a viajar porque están vacíos. Para que viajen, hay que ponerles un nombre. A este le voy a poner nombre, a este le voy a llamar correo. Ahora sí hay dos parámetros, nombre y correo, que van a viajar cuando este formulario se envíe. Por aquí veo que está en rojito. Voy a compilar para ver si hay algún problema. No, dice que no hay ningún problema. Pues, sin embargo, aquí aparece en rojo. Entonces voy a cerrar ese fichero y aún así no se soluciona. Voy a hacer la vieja confiable del ingeniero a ver si se soluciona, ¿no? Hay que resetearlo. Voy a cerrar la ventana y voy a volver a abrirla. Se arregló. Ese método nunca falla. Ya está. A veces estos errores se quedan en cache y a pesar de que no hay un error realmente, Visual Studio muestra de que lo hay. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. No vayan a pensar que
que realmente hay un problema, pueden probar reiniciando. El reinicio a veces soluciona las cosas porque hay variables que se quedan en cache y el reinicio lo que hace es borrar todo ese cache y volver a generar todo. Entonces ahí es donde Visual Studio se da cuenta de que realmente no hay un problema. Siguiendo entonces, ahí está mi acción, ahí está la vista. Si yo ejecuto esta página, no voy a tener cómo ir hasta esta página a menos de que yo escriba arriba en la URL la dirección de la página. Para no estar haciendo eso, ¿qué archivo debería modificar para generar un menú en mi página? ¿El layout? Ujú, muy bien. Ya la plantilla de MVC ya viene con un layout que ya tiene Bootstrap referenciado. Y en ese layout ya hay un menú que está acá. Uno es Home y otro es Privacy. Entonces, para no perder los menús que ya están ahí, voy a copiar el LI y voy a renombrar por aquí. Este va a ser contacto. Pero no basta con solo cambiar el texto. Hay que decirle aquí. La acción que se va a invocar va a ser la acción de contacto. ¿De qué controlador? Del controlador Home. Entonces, esto es lo que va a hacer que yo pueda ir a esa página. Ahora sí voy a probar .NET. Voy a hacer con Watchhorn. Vamos a ver qué pasa. Ya levantó la aplicación. Ahorita por defecto viene forzado el uso de HTTPS. Yo lo voy a deshabilitar. Este de acá. Use. Es acá. HTTPS redirection. Lo comento. Lo grabo. Vuelvo a levantar la página. Y hago control clic sobre este hipervínculo. Entonces, aquí está la página. Y puedo observar que arriba en el menú dice contacto. Voy a hacer clic sobre él. Y ahí veo mi formulario de contacto. A ver, alguien que haya practicado y repasado de verdad. Solo alguien que haya practicado bastante va a saber esta respuesta. ¿Qué le falta a ese botón para que se vea como un botón de Bootstrap? ¿Agregarle la clase? ¿Y cuál es ese valor de la clase? Que yo me acuerdo, creo que era algo como submit o algo así. Eran 3 letras. BTN. BTN. Ujú. Así es. BTN. Y BTN le da la apariencia botón. Son 2 clases en realidad. La segunda clase le dice cuál de todas las apariencias de botón. ¿Cuál de todos los estilos? Hay el primary, Dark. el secondary y así. Hay unos informativos, otro de warning. Entonces, para terminar el look and feel, voy a ponerle el de botón más el de primary, que es el que más se utiliza. Al grabarlo, está recargando la página. Refresco la página y ahora sí se ve así. Por esas 2 clases. ¿Cómo se Entonces, ese botón enviar para que no esté en la izquierda, sino en el medio del formulario? ok. Para que esté aquí en el medio y no al lado izquierdo ni al lado derecho, lo que podríamos hacer es ponerle una clase acá llamada Text Center. Text Center lo que hace es aplicarle un Text Align Center al div. Y el Text Align Center lo que hace es no centrar la caja del div, sino centrar el contenido. Y el contenido es el botón. Entonces el contenido, que es el botón, va a estar en el centro. Ahí está. Ok. ¿Ok? Y ese es un tema de gustos. ¿Ok? La pregunta es, ¿a dónde se va a enviar esto? Si yo escribo esos datos, ¿quién lo va a recibir? Es algo que ustedes tienen que saber en todo formulario. Y para saber la respuesta, pues podrían hacer clic derecho a ver código fuente, ir al formulario, aquí está el formulario, acá están los inputs, acá está el botón. Y el atributo action es el que dice a dónde va a viajar los datos. Como el atributo action está vacío, recuerden que por defecto
Cuando este está vacío, los datos viajan hacia la misma pantalla, es decir, va a viajar hacia sí mismo. O sea, se va a postear todo esto hacia contacto, hasta a esta dirección, home/contacto. Entonces, en MVC tenemos la posibilidad de hacer esto. Voy a copiar esto de acá. Miren, tengo dos acciones. La segunda me está botando un error porque no pueden haber dos firmas iguales en la clase, dos métodos iguales. Entonces, a este segundo lo voy a diferenciar de dos maneras. Primero, voy a decirle que este método de contacto, esta acción de contacto, va a recibir dos parámetros, uno llamado nombre y otro llamado correo. Y estos parámetros son de tipo string. Y además voy a decirle que a través de un atributo decorativo, voy a decirle que este método solo puede ser accedido a través de HTTP post, o sea, a través del verbo post. Estas dos cosas que acabo de hacer, colocarle este atributo de HTTP post y colocarle que recibe parámetros, hacen de que este método contacto sea diferente del de acá. A esto, en programación orientada a objetos, se le conoce como sobrecarga. Significa que hay dos métodos con el mismo nombre, pero uno recibe diferentes cosas que el otro, por lo tanto hacen acciones diferentes. Se comportan de manera diferente. Es parte del polimorfismo, a pesar de que tienen el mismo nombre. ¿Y por qué hago esto? Porque el objetivo de esta acción que está aquí es renderizar la vista del formulario, es decir, renderizar el formulario, renderizar este archivo de acá. Pero el propósito de esta segunda acción no es renderizar el formulario. El propósito es recibir los datos del formulario y hacer algo con ellos. Y ese algo va a depender de ustedes. Pueden guardarlo en una base de datos, si es que ya tienen el conocimiento para hacerlo. Podrían enviar los datos por correo o podrían simplemente no hacer nada. Y eso depende de ustedes. Entonces aquí yo voy a poner un to do. ¿Qué significa to do? Hacer después. Por hacer. No sé en inglés. To do es pendientes o por hacer. To do, hacer algo con los parámetros nombre y correo. Voy a guardar. Si lo dejo así tal cual, este método está terminando con un return view. ¿Y eso qué significa? Significa que se va a volver a renderizar. Recuerden que el método view, que está acá, que es heredado del controller, ese método lo que hace es buscar un fichero que coincida con este nombre, contacto, en la carpeta del controlador. Entonces, finalmente lo que va a hacer es volver a renderizar el formulario. No queremos que pase eso, lo que queremos es que una vez que el usuario llena los datos se pone a enviar, independientemente de lo que se haga por detrás, que sea guardarse en una base de datos o enviar un correo, lo que va a suceder por delante es que el usuario va a ver, debería haber un mensaje que diga, hemos recibido los datos, nos pondremos en contacto contigo a la brevedad, etc. Entonces, para ello, yo voy a crear aquí otra acción. Voy a hacer un copy-paste acá. Una acción diferente y se va a llamar contacto confirmación. Esta es una vista nueva, es una acción nueva y por lo tanto debe de tener una vista. Entonces voy a copiar este nombre del fichero y voy a añadir a la carpeta home un nuevo archivo. Contacto confirmación.cshtml. Y lo que voy a hacer aquí es solo colocar un mensaje de confirmación. Hemos recibido los datos del contacto. Gracias. Es una vista común y silvestre, una vista muy sencilla. Pero el usuario no va a tener esta vista en el menú, porque solo va a ir a esta vista cuando pase por el formulario. Entonces, nuestro último paso aquí sería lo siguiente. Cuando los datos sean recibidos en esta acción,
que es la del posteo, y hagamos algo con esos parámetros, en vez de retornar la vista del formulario, voy a decirle a la aplicación que redireccione, redirect to action, al usuario a una acción llamada contacto de esta manera. Entonces el flujo vendría a ser el siguiente. Cuando el usuario hace clic aquí en contacto, la acción que se está invocando es esta de acá. ¿Okay? Cuando el usuario escribe datos aquí y hace clic en enviar, toda esta data es posteada hacia esta acción, que también se llama contacto, pero esta acción solo es accesible a través de HTTP POST y está preparada para recibir los parámetros. Se reciben los parámetros, se hace algo con ellos que está pendiente, por eso le puse aquí todo. Y una vez que se procesan estos datos, el usuario es redirigido a contacto confirmación. Por lo tanto, esta acción que está aquí no va a renderizar ninguna interfaz. Lo que el usuario va a recibir es una redirección. Y al ser redirigido hacia esta acción, que sería la de acá abajo, esta acción de aquí sí retorna una vista. Y la vista que retorna es esta de acá que dice gracias, hemos recibido tus datos. Entonces voy a probar, voy a enviar y me dice hemos recibido los datos de contacto, gracias. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Para el usuario, él dio clic en enviar y vio esta pantalla. Pero internamente, ustedes deben de saber de que ha viajado el usuario por, en total, 3 pantallas. El formulario de contacto, la acción de contacto que recibe los datos y luego la pantalla de confirmación. Ha sido un viaje de 3 puntos en realidad. A este viaje, a esta navegación de mostrar una interfaz, postear y redirigir, se le conoce como PRG. Así, PRG. PRG significa Post, Redirect, Get. Es un patrón de diseño que es muy utilizado para la gestión de datos en formularios. Y es muy utilizado por el siguiente motivo. No he hablado sobre el PRG con ustedes, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar sobre ello? ¿Alguien me puede decir sí o no? Tal vez en el No, chat. ingeniero, no. Muchas gracias. Ok. Entonces, vamos a dividir esto en 2 escenarios. ¿Qué puede pasar cuando ustedes no usan PRG? ¿Y qué es lo que sucede cuando sí usan PRG? ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner sin PRG. Cuando no usan PRG. Cuando ustedes no usan PRG, vamos a hacer lo siguiente. Ok. Esto que están viendo aquí a la izquierda es el formulario. ¿Ok? Y vamos a decir que esto es home. Y bueno, un formulario tiene que postear datos hacia algún lugar. Ok, vamos a decir que postea también hacia home contacto. ¿Sí? Y aquí, una vez que se postea, va a decir gracias, hemos recibido tus datos. ¿Ok? Eso es lo que normalmente hace una persona que no tiene mucha experiencia. De hecho, yo hacía esto hace mucho tiempo, cuando recién aprendí a hacer formularios en PHP. Yo tenía mi formulario, no lo enviaba hacia el mismo fichero, aunque a veces sí lo hice así, pero a veces lo enviaba a un fichero diferente. Y en ese otro fichero es donde yo ponía el mensaje de confirmación, ¿no? Que los datos fueron recibidos. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Aquí, desde este formulario hasta el gracias, están viajando básicamente, para nuestro ejemplo en particular, está viajando el parámetro nombre
y está viajando el parámetro correo. Son dos parámetros los que viajan en total. Entonces, ¿qué pasa cuando el usuario llega a la pantalla de gracias y presiona F5? ¿Quién me dice qué cosa hace F5 en un navegador web? Actualiza. Para la página. Actualizar la página, refrescar la página. Lo que hace realmente el navegador, más allá de actualizar la página, que es lo que todos creemos que hace, es repetir el último request que se haya hecho, la última solicitud. Entonces, si ustedes están en una página y están, no sé, al pendiente de que algo aparezca en esa página, están presionando F5 cada rato para que cambie. Lo que está haciendo el navegador es volver a repetir el último request. Como el último request fue un get, entonces se repite el get y está actualizando de nuevo la página. Eso es lo que ustedes ven. Pero ¿qué pasa en este escenario? ¿El último request qué fue? ¿Fue un get o fue un post? El último request fue un post. Por lo tanto, si ustedes presionan F5 en la pantalla donde dice gracias, el navegador les va a decir, va a lanzar una advertencia, de hecho que la han visto alguna vez en sus vidas, que dice que la última vez envió un formulario y que si procede con reenviar el request, podrían ocurrir un escenario adverso, se podrían duplicar datos. ¿Alguna vez han visto un mensaje así en el navegador? Sobre todo cuando están llenando formularios. Es más, por ese motivo, algunas páginas colocan un mensaje de advertencia. No refresque la página cuando esté completando su compra, porque podría cobrarse 2 veces. ¿Alguna vez han visto eso? Eso es justamente porque no están implementando este patrón. En este escenario en particular, presionar F5 cuando ya estamos en la ventana de gracias haría que el navegador repita el último request. Y como el último request fue un post, y la lógica de, digamos que todos esos datos de contacto se guardan en la base de datos. Por lo tanto, la lógica de guardarlo en la base de datos se encuentra en este fichero, en esta parte de aquí. Entonces, si presionamos F5 y se vuelve a ejecutar esta acción, va a duplicar o va a insertar una vez más los datos de contacto que ya se ejecutaron en la primera acción. Ese es el problema de no usar PRG. O mejor dicho, ese es el problema de que la última pantalla de confirmación sea un posteo y no sea un get. Entonces, ¿qué pasa cuando usamos PRG? Voy a poner por aquí. Eso es lo que pasa con PRG. En el escenario, en el ejemplo actual, tenemos aquí, esta vez, está partido en 3 partes. El formulario, el posteo y el gracias. Entonces, del formulario se postea para aquí. Y de aquí el usuario es redirigido para acá. Entonces aquí ocurre el posteo. Igual que en el caso anterior, así que mejor lo voy a copiar. Aquí ocurre el posteo. Este sigue siendo el formulario. No ha cambiado nada. Las habilidades de Paint son impresionantes. Formulario. Y el gracias sí se ha movido. El gracias ya no va a estar aquí. Ahora va a estar acá. Entonces, esta es una página diferente. Esta es la página home/contacto confirmación. Es una página diferente. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando el usuario ve el formulario, llena los datos y presiona enviar, los 2 parámetros se postean hacia este recurso. Este recurso de aquí, que es home contacto también, pero es una acción diferente a la de nuestro formulario, va a recibir los datos y los va a guardar en la base de datos. Y después de haberlo guardado, en lugar de renderizar una interfase gráfica que diga gracias, lo que va a hacer es redirigir al usuario. Va a hacer un
va a generar un redirect. Vamos a ver por acá, redirect. Y ese redirect lo que va a hacer es que el usuario termine con un get. Entonces esto quedaría así. Entonces aquí está el patrón PRG. Post, redirect y get. Entonces yo les pregunto, si el usuario ve aquí el mensaje de gracias y el usuario presiona F5, ¿cuál sería el request que se va a repetir? El get. El último, ¿verdad? El del get. Y ese último request que se va a repetir, que está en rojo, ¿va a duplicar o va a insertar nuevamente un contacto en la base de datos? La respuesta es no, porque ya pasamos esa parte. Entonces, este es el patrón PRG que ustedes deberían implementar en sus formularios para evitar justamente este problema de duplicidad, ¿no? Y para que no estén colocando mensajes de advertencia que digan, pues, no refrescar la página porque le podemos cobrar doble. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí sobre el patrón? Con esto terminamos el primer tópico. No sé si es una pregunta válida, pero ya no refresca. Pero si, digamos, va atrás, vuelve a enviar la solicitud. Esa es una excelente pregunta. Si el usuario retrocede, el ir hacia atrás debería, y ahora vamos a salir de, ahora vamos a quitarnos esa duda porque no lo tengo, no estoy seguro de ello. Pero lo que yo creería que va a pasar es que si el usuario ya está acá, ya está aquí, ya vio el mensaje de gracias y retrocede, debería retroceder hasta acá, hasta el formulario. Eso es lo que yo creo que va a pasar, eso es lo que la teoría me dice que va a pasar, pero vamos a salir de dudas y vamos a ejecutar ese escenario cuando terminemos este ejercicio. ¿Alguien más tuviese alguna duda respecto a esto? Ingeniero, cuando es sin o ¿Sin con PRG? PRG, me confundí un poco porque el sin PRG solamente renderiza, pero con PRG te reenvía el formulario. No me quedó muy Ah, claro. ok. Em, sin PRG sería así. Sin PRG sería una acción para mostrar el formulario y la otra acción, que es la que recibe, en vez de redirigir, que sería lo que hace el PRG, lo que haría es un return view, pero voy a decirle que utilice esto. Vamos a ver si funciona. Hace tiempo que no hago esto. Entonces, solo hay dos acciones. Esta es de acá. Y aquí debería decir gracias. Sí, voy a probarlo para ver si es así. Voy a llenar esto. Pues el que enviar. Sí, dice gracias. Entonces, aquí no usé PRG. Porque desde aquí hice un posteo hasta acá y me quedé aquí. La última acción realizada fue un posteo. Entonces, si yo presiono F5, me sale este mensaje de aquí. Confirmar reenvío de formulario. Entonces, probablemente ustedes han visto esto alguna vez en sus vidas. Y y de hecho, el navegador advierte, ¿no? Volver a la página podría provocar la repetición de alguna acción, ¿no? En este caso yo no tengo una acción codificada, pero imagínense de que yo ya estoy guardando en base de datos. Entonces, volver a repetir esto haría que inserte dos veces en la base de datos. Para que esto no suceda, esta vista de aquí está en otra acción. Entonces, esto de acá lo voy a quitar. Y la acción que recibe los datos, en lugar de mostrar una vista, genera una redirección. La redirección hace que el usuario se vaya a otra acción. Y al haberse ido a otra acción, si el usuario refresca, lo que va a refrescar es esa última acción. Y esa última acción no contiene lógica de volver a insertar en la base de datos, porque la lógica estaba en el paso anterior. Entonces, si yo lo dejo así, como está ahorita, como estaba originalmente, porque así lo implementé, si yo pruebo ahorita el formulario de contacto y envío, yo sigo viendo ese mensaje, pero yo ya estoy en otro lugar, ya no estoy en la página de contacto. Entonces, si yo refresco, no pasa nada. No me sale ninguna advertencia, porque estoy haciendo un get de esta última pantalla. Y esta última pantalla no hace nada más que mostrar un mensaje. No tiene ningún tipo de lógica.
Ya pasé lo del formulario. Ahora, creo que Catherine preguntaba qué pasa si el usuario retrocede. Vamos a ver. Retrocedo, bueno, sí, se muestra el formulario. Y si lo vuelvo a enviar, igual sigue funcionando. ¿Ok? Entonces, ustedes van a identificar que se usa PRG cuando tengan un posteo y después tengan una redirección. Así es como se identifica un PRG. ¿Cuándo no usan PRG? Cuando en el posteo muestran la interfaz gráfica de confirmación. Eso es algo que deberían evitar de hacer en la medida de lo posible, porque puede generar duplicidades. Entonces, el problema común que resuelve este patrón de diseño es generar duplicados en el tratamiento de formularios. Entonces, recuerden que un patrón de diseño es una solución probada ante problemas comunes en el ámbito de la ingeniería de software. Tenemos este problema y la solución es PRG. Así se soluciona. ¿Alguna otra consulta? Siempre vamos a usarlo de la derecha por si acaso. Cada vez que tengamos un formulario, van a haber 3 acciones. La del formulario, el que recibe los datos del formulario y el que muestra la pantalla de confirmación. Siempre va a ser así, para nuestro caso. Ahora, si ustedes ven a otra persona que no usa PRG, ya saben cuál es la desventaja. Podrían ayudar a esa persona y decirle, miren, la desventaja de hacerlo de esta manera es que si el usuario refresca puede haber duplicidad. Entonces implementa una redirección más para que eso no suceda. Y bueno, si no hay más dudas, pasemos al siguiente tópico, que es cómo pasar datos de una capa a otra capa. Entonces, en este momento ya estamos haciendo eso. Estamos haciendo que desde la vista y gracias al formulario están viajando datos hasta aquí. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si nuestro formulario tiene 10 preguntas, 10 campos? ¿Se imaginan tener aquí 10 parámetros? Esto iría hasta el fondo, ¿verdad? Y si tiene 20, para no tener ese problema, es que nosotros también tenemos la posibilidad de enviar objetos y que estos objetos tengan como atributos todos los campos que ustedes quieran. Entonces, ahora sí nos vamos a apalancar de la capa modelo. De hecho, la capa modelo ya está aquí creada. Tiene un archivo creado ahí por defecto, pero no lo voy a usar. Voy a crear una nueva clase aquí. Un nuevo archivo. Bueno, no tengo en este momento la extensión C# Extension, entonces no tengo el crear nueva clase. Como les dije, cambié de computadora, así que voy a aprovechar para instalarlo en este momento. C# Extensions. Aquí está. Ya está. Ahora sí. Voy a crear entonces en la carpeta Models una nueva clase llamada Contacto. Esta es una clase. Ustedes ya conocen el concepto de una clase. Para aquellos que no recuerden, una clase no es más que la plantilla que va a representar a un futuro objeto que va a ser creado dentro de la aplicación. Entonces, es un resumen de todos los atributos y comportamientos que este objeto va a tener dentro de la aplicación. Entonces, ¿qué atributos va a tener mi contacto? Va a tener nombres. Yo aquí les aconsejo usar este atajo que se llama prop. Prop es la abreviación de properties. Entonces, si ustedes escriben prop y presionan enter, ya se crea toda la línea completa para definir una propiedad. Entonces, yo voy a poner aquí que es de tipo string y tiene un nombre. Y también voy a ponerle un string de tipo correo. Ok. Ya, solo eso porque así lo definimos en el formulario. Lo grabo y ya tengo mi clase contacto, pero no lo estoy usando. Entonces lo voy a usar. Voy a hacer otro cambio. Voy a ir al controlador y voy a decirle lo siguiente.
En lugar de estar recibiendo atributo por atributo, yo voy a decirle a mi acción contacto que voy a recibir un objeto de tipo contacto. Entonces voy a poner aquí contacto. Por defecto va a salir un error porque no hay visibilidad por defecto entre una carpeta y otra carpeta. Hay que decirle a esta carpeta que vea la otra carpeta. Entonces, eso se hace de la siguiente manera. Este foquito que ustedes ven aquí, normalmente sugiere dónde encontrar a dicha clase, pero ahorita no está funcionando, desconozco por qué. Debería decirme importar la carpeta model, pero no lo está haciendo. En caso de que no funcione, un momento, acá está. Ah, no, ya está. Entonces debe estar fallando porque no está completo. Sí, estaba fallando porque no está completo. Entonces, ya tengo aquí una acción contacto. De hecho, este error dice que no lo encuentra, pero en realidad sí lo está encontrando. Yo lo estoy viendo aquí. Debe ser que se ha quedado en cache otra vez. Entonces voy a reiniciarlo. Suele pasar lamentablemente en Visual Studio Code. Ven, y ahora ya no sale el error. Entonces, en lugar de estar recibiendo dos parámetros, nombre y correo, voy a recibir el objeto contacto. ¿Y qué cosa va a hacer MVC acá? Va a leer cada uno de los atributos que están, de los parámetros que está viajando en el formulario y los va a mapear automáticamente a la clase contacto. Eso se hace de manera automática, ustedes no tienen que hacer nada. De lo único que sí se tienen que preocupar es que esto de que está aquí y esto que está acá coincida con esto que está acá y esto que está acá. Solo lo va a mapear si es que los nombres coinciden, si no, no lo va a hacer. Entonces, una manera sencilla de asegurarnos de que esto va a estar mapeado correctamente es tipar la vista. ¿Qué significa tipar la vista? Tenemos una vista, tipar significa darle un tipo. Es decir, decirle a la aplicación de que esta interfaz gráfica, esta vista que está acá, va a trabajar con un tipo específico. Y ese tipo específico se lo podemos decir aquí en la línea número 1. Se lo decimos de la siguiente manera. @model y ponemos aquí el tipo de dato. El tipo de dato para mi caso va a ser contacto. ¿Ok? Eso de ahí significa tipar la vista. ¿Y para qué lo hago? Lo hago para poder aprovechar algunos ayudadores, helpers se llama en inglés, ayudadores sería la traducción que suena feo, para facilitar el mapeo. Como esta vista va a trabajar con un objeto de tipo contacto, yo puedo decirle aquí a la aplicación, en vez de escribir todo esto que está aquí, en vez de poner todo el type text y el name nombre, yo puedo decirle lo siguiente, ASP-for, y lo que va dentro del ASP-for, que es un atributo que es de .NET, no es un atributo HTML por si acaso, lo que le voy a decir a este atributo es que utilice la propiedad nombre, que vendría a ser, si pasa el mouse por encima, se dan cuenta que ha reconocido que es un string que viene de la clase contacto y que es la propiedad nombre. Entonces, voy a dejar este input así y este input con la forma antigua para que vean la diferencia. ¿Ok? Entonces voy a volver a levantar mi página para que vean la ventaja del tipado. Ahora voy a abrir la página por aquí. Voy a contacto. Y se ve exactamente igual, pero la diferencia está en el interior. Voy a ver el código fuente. Vamos a ver qué ha pasado acá. Aquí está mi formulario. Y miren qué ha pasado con el input. ¿Recuerdan que ese input tenía un ASP-for? Aquí está ASP-for nombre. Ese ASP-for no ha llegado al cliente, porque ASP-for no es un atributo válido que el navegador pueda recibir, interpretar y renderizar. ASP-for solo existe del lado del servidor y es utilizado para transformarse en otros atributos que sí van a ser entendidos por el navegador. En este caso, el ASP-for se ha transformado en 4 atributos. Se ha transformado en type text,
en ID nombre, en name nombre y en el value vacío. Está poniendo un value vacío porque la vista está renderizando un objeto contacto vacío. Pero si yo escribiera el nombre de mi contacto en el controlador, ese nombre va a aparecer en la vista. Y yo no tengo que indicarle cuál es su valor en la vista. Automáticamente lo va a inferir del valor del objeto que recibe. Entonces, en cambio, miren aquí abajo. Dice type email, name correo y nada más, ¿no? Que son los dos atributos que le puse. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio abajo? Voy a cambiarlo aquí también. En lugar de type email y name correo, voy a borrar todo esto. ASP for y le voy a poner correo. Lo grabo. Refresco la página. Y ahora miren. El de abajo, el input de abajo también ha cambiado. Ese tipo text debería ser de tipo email. Tiene el ID correo y el name correo y tiene un value. Entonces, vamos a seguir sacándole ventajas a esta nueva forma de construir los inputs. Una vez que los inputs estén decorados de esta manera, estén definidos de esta manera con el ASP4, yo podría ir a mi clase contacto y decir lo siguiente. Este nombre es requerido. Entonces le voy a poner aquí el atributo required. El atributo required me va a pedir que yo haga un using a ese namespace que ven ahí. Lo selecciono. Ya. Entonces estoy diciéndole a mi entidad contacto que el nombre es requerido. Lo grabo. Y ahora refresco mi formulario. Y ahora miren, mi input tiene más cosas. Ha aparecido este atributo que está aquí. Me apareció un require por acá. Entonces, se dan cuenta que se está complementando. Disculpenme un ratito. Ok. Entonces les decía, el haberle puesto este require nos ha enriquecido lo que el input va a validar cuando intente enviarse. Lo mismo podemos hacer con el correo. Podemos decir que el correo es obligatorio si se quieren poner en contacto con nosotros. Y no solo eso, podemos decirle que el correo debe ser de tipo email address. Entonces, esto le va a cambiar la estructura de datos. Va a ser un string al final del día, pero cuando se renderice la interfaz gráfica, miren, yo refresco la interfaz gráfica y el input que yo tenía para el correo ya no es de type text, ahora es de type email, gracias a que yo le he puesto este decorador aquí. Entonces, esas son las ventajas de trabajar el formulario de esa manera. Pero ahí no termina. Por ejemplo, yo puedo colocar acá un pequeño div y puedo ponerle a este div un ASP Validation Summary y lo voy a poner como valor on. Esto que están viendo aquí en turquesa es otra vez un atributo que el navegador no va a entender. Es un atributo que se va a quedar del lado del servidor. Es decir, cuando .NET lea esta vista, va a leer ese atributo y va a hacer algo con ese atributo. ¿Qué es lo que va a hacer? En este caso, va a mostrar un resumen de todos los errores que hayan ocurrido al momento de intentar enviar este formulario. Entonces lo voy a grabar y voy a actualizar, ya para terminar esta parte, voy a actualizar mi controlador home. Ok, aquí. Entonces acá. Esta es la acción, recuerden, que va a recibir los datos del formulario. El nombre y el correo van a venir dentro de este objeto de contacto. Entonces, yo aquí puedo hacer la siguiente pregunta. Si puedo llamar al objeto ModelState, que es parte de la clase controller. Si el ModelState es válido, yo voy a hacer lo siguiente.
si es que es válido realmente, yo voy a hacer algo con esos parámetros, hacer algo con los parámetros del objeto contacto. Y después de que haga ello, voy a hacer la redirección. Pero si no es válido, voy a retornar la misma vista, pero le voy a pasar el objeto contacto. Entonces, esto puede sonar complicado al inicio, pero después de crear varios formularios, al menos unos 3 formularios de esta manera, es muy fácil de entender. Aquí va a ocurrir lo siguiente. Vamos a ejecutar 2 escenarios. Primero, que todos los datos se encuentren registrados. Entonces yo registro todos los datos del formulario y hago clic en enviar. Estaba acá, lleno los datos y hago clic en enviar. La siguiente acción que se va a ejecutar es esta de acá. Entonces vamos a ir línea por línea. Yo recibo el objeto contacto, obviamente con el nombre y el correo seteado dentro de este objeto. Y la primera pregunta que voy a hacer dentro de la aplicación es si el model state es válido. ¿Qué significa que el model state sea válido? Significa que el modelo que está interviniendo en esta interacción sea válido. ¿Y qué cosa debe ocurrir para que el modelo que está interactuando aquí sea válido? Para saber ello, para saber la respuesta, solo hay que mirar el objeto contacto, la clase contacto. ¿Qué cosa haría que un objeto contacto sea válido? Que el nombre esté lleno, porque está el require, que el correo tenga el formato de correo y que también esté lleno. Si esas 3 cosas ocurren, el model state is valid va a retornar true. Si esas cosas, si alguno de ellos no ocurre, el model state va a ser falso. Entonces, asumamos que todo se llenó correctamente. Si todo se llenó correctamente, este isValid va a retornar true. Si es true, va a entrar al if. Se va a ejecutar este to-do, que no hace nada, es un comentario que debería guardar en base de datos. Y luego va a retornar una redirección. Ahí termina la ejecución de este método. Este return que está acá abajo no se va a ejecutar en ese escenario. Entonces, como se va a hacer una redirección, el usuario va a ver la interfaz gráfica de esta acción que está aquí abajo. Ahora pasemos al otro escenario. ¿Qué pasa si el usuario se olvidó de llenar un dato? Por ejemplo, no llenó su nombre. ¿Okay? Entonces, está el formulario, ve el formulario, escribe el correo, pero no su nombre. Hace clic en enviar. Se ejecuta esta acción que recibe el posteo. Recibimos un objeto contacto. El correo está lleno, pero el nombre no. Se hace la pregunta, ¿el model state es válido? En este caso, no es válido porque el nombre está pendiente, no lo ha llenado. Como esto retorna falso, todo lo que está aquí adentro ya no se ejecuta. El if termina porque ya no se ejecuta lo de adentro y se retorna a esta vista. Mi pregunta es, ¿qué vista va a ver el usuario si se ejecuta esta línea de acá? ¿Quién me puede decir ello? La vista contacto. Así es, la vista contacto, porque estamos en una acción que se llama contacto. Por lo tanto, view va a retornar, el método view va a retornar una vista que se llame contacto. No este contacto de aquí por si acaso. Este contacto que está acá es el objeto que está acá arriba. ¿Por qué le estamos pasando esto? Porque si el usuario ya llenó algunos datos y se va a volver a renderizar el formulario de contacto, entonces aquello que el usuario ya haya llenado va a seguir escrito ahí. De tal manera de que el usuario solo termine de escribir lo que se olvidó. Por eso es que este view está recibiendo un objeto contacto. Y aparte, esta vista que está recibiendo el objeto contacto, si retrocedemos un poco en el tiempo, que es esta vista de acá, ya está preparada para recibir un objeto de tipo contacto. Y este objeto de tipo contacto va a ser leído por la vista y si está lleno, los inputs también van a estar llenos. Ok, entonces vamos a hacer la prueba. Voy a regresar aquí al contacto. Me voy a olvidar del nombre a propósito. Y voy a hacer clic en enviar.
Entonces, ¿qué ha sucedido? En vez de irme al mensaje de confirmación, me he quedado en la misma pantalla. Y ahora me está mostrando esto que dice el nombre, el campo nombre es requerido. ¿Por qué? Porque tengo aquí un div que me está mostrando esto. Si yo quitara ese div, el usuario no va a saber por qué se ha quedado aquí. Y además, el correo ya está escrito. ¿Por qué ya está escrito? Porque anteriormente lo había escrito y gracias a la ASP4 que yo tengo acá, gracias a este atributo, si la propiedad correo está vacía no muestra nada, pero si está llena va a mostrar su valor. Entonces, usar este atributo ASP4 es muy conveniente para crear formularios porque nos va a evitar estar escribiendo código de más, ¿no? Estar validando. Si está lleno, entonces a escribir un atributo value con el valor. Si no está lleno, no va a hacer nada. Un montón de código se reduce gracias al uso de esos atributos. Entonces ahora sí voy a llenar mi nombre y voy a hacer clic en enviar. Y ahora sí el flujo continúa normal. En este último clic que hice de donde sí llené todos los datos, se ejecutó este return de aquí. Mientras que en el primero, donde me olvidé de llenar los datos, el isValid resultó falso, se ejecutó este return de aquí. Y este return de aquí hace que se quede en la misma vista. Y en la vista donde yo ya estaba era el formulario, por lo tanto vuelvo a ver el formulario. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Cómo la ven? ¿Se puso más complicado? A ver. Jaime, ¿tienes algún comentario? No, ninguno. Ok. Creo Pero que... sí me gusta Sí, Jaime. acerca del summary valor y creo que se puso. ¿Tengo que poner eso en cada línea o es ese, la validación? ¿Solo una vez o tengo que ponerlo en cada línea, en cada input, Ujú. para cada input? Ok. Esto al ser un summary, que significa resumen, solo debe ir una vez. La respuesta corta es solo una vez. Si ustedes tienen un formulario con 20 campos, esto de acá va a ser necesario solo una vez. También podrían colocar al label, también le podrían poner acá un ASP4 y ponerle nombre. Y ya no necesitan colocar esto de acá. También lo pueden hacer así. ASP4, correo. Y esto también trae una ventaja, miren, lo voy a grabar. Miren, se dan cuenta que ha cambiado, ya no, antes decía nombre completo. Entonces, a pesar de que yo no he escrito aquí un texto, está apareciendo el nombre del atributo, el nombre de la propiedad en realidad, que es nombre y correo. Entonces, y además si yo hago clic sobre el nombre, se hace un foco sobre el input. Si hago clic sobre el correo, también se hace un foco. Si yo intento enviar, me sale esta advertencia porque es de type email. Entonces, ¿cómo cambiar esto? Esto de aquí. Sin necesidad de hacerlo acá. Para ello, también pueden hacer clic acá a la clase contacto. Si mal no recuerdo, era el atributo display. Y aquí ustedes pueden ponerle name, nombre completo. Vamos a ver si era así. Debería de cambiar, ahora debería decir nombre completo. Sí, dice nombre completo. Y lo mismo pueden hacer acá abajo, ¿no? En vez de que diga correo, puede decir correo electrónico. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa si más adelante les dicen, ustedes tienen su página y ustedes necesitan añadir, por ejemplo, un mensaje? No solo nombre, correo, sino también un mensaje. Entonces, ¿qué harían? Pues hacen aquí un copy-paste del atributo, de la propiedad, perdón.
ponen aquí mensaje. Como yo quiero que diga mensaje, el display ya no es necesario. Cuando ante la ausencia del atributo display se va a mostrar este texto como label. ¿Okay? Esto no es un email address. Sí es requerido, así que lo voy a dejar al require. Entonces he añadido una propiedad más. Lo grabo. Y eso no significa que cuando yo levante mi formulario voy a ver ese atributo ahí. Entonces lo que hago, lo que tengo que hacer es hacer un copy paste por aquí. Y le voy a poner un ASP for mensaje. Y el input, yo no quiero un input, yo quiero... Lo voy a dejar por ahora con input y le voy a poner mensaje. Vamos a ver qué sucede. Input ASP for mensaje. Actualizo. Y aquí aparece mi mensaje. Pero un input como que no es lo más adecuado. Entonces lo voy a cambiar a text area. Y un text area tiene que estar cerrado. ¿Así? Text area ASP for mensaje. Entonces miren. Ahora sí tengo un text area para escribir libremente. Y eso es todo lo que tengo que hacer porque cuando yo reciba en la acción, en el home controller, cuando yo reciba este objeto contacto, ese objeto contacto ya va a tener adentro el mensaje. De hecho, hace tiempo que no debugueo aquí, pero voy a hacer la prueba. Voy a añadir un breakpoint aquí. Vamos a ver si está bien configurado. Estoy debugueando por si acaso. Ya, entonces voy a poner acá mi nombre. Y un mensaje. Y voy a hacer clic en enviar. Entonces miren mi barra de tareas. Vamos a ver que Visual Studio Code se ha disparado. Me está mandando una alerta. Entonces lo que yo hice fue añadir un punto de interrupción aquí. ¿Ven este puntito rojo? Se llama breakpoint. Y lo que hace un breakpoint es interrumpir la ejecución del programa cuando llegue a ese punto. Entonces, ¿cuál es el propósito de colocar un punto de interrupción? El propósito es poder depurar. Y depurar es ver qué está pasando línea por línea dentro de la aplicación. Entonces, miren, yo voy a pasar mi mouse por contacto. Y miren lo que pasa dentro del objeto contacto. Tengo un correo que es JChavez-E. Tengo un mensaje que dice hola y tengo un nombre. ¿Ven? Toda la data del formulario ya está ahí adentro. ¿Y qué hago con esos datos? Pues los puedo guardar en base de datos o cualquier cosa, ¿no? Pero todo ya está ahí. De hecho, puedo pasar el mouse por isValid y voy a saber de antemano, antes de que se ejecute, si es válido o no. Me dice true. Y puedo ir línea por línea y ver qué está pasando. Entonces aquí puedo saber de que voy a entrar a ese redirect. Y ahí se salta a la última línea porque con el return se termina la ejecución de la función. ¿Ven? Eso se llama depuración. Sirve muchísimo para encontrar problemas. A veces ustedes ejecutan su código y no está haciendo lo que ustedes esperan que haga. Entonces añaden un breakpoint y depura. Ojo que si ustedes quieren hacer lo que yo acabo de hacer, tienen que hacer lo siguiente. Primero, asegurarse de que no haya ninguna terminal que se esté ejecutando aquí. Tienen que estar, o sea, la aplicación no debe estar ejecutándose. Si está ejecutándose no se va a poder depurar, porque el proceso va a estar en uso. Entonces no tiene que haber ninguna aplicación ejecutándose, en ninguna de las terminales. Segundo, ponen el punto de interrupción donde ustedes quieren que la aplicación se detenga. Y eso lo hacen aquí en esta zona que está acá, al lado izquierdo de los números de las líneas. Hacen un clic donde ustedes quieren que se detenga. Con ese clic aparece el punto rojo. Y tercero y último, presionan F5. F5 lo que hace es abrir la aplicación de modo depuración. Van a observar de que aparece aquí una barrita nueva que permite controlar la depuración. Con esto se detiene la depuración. Entonces, por defecto, la depuración ahorita me está abriendo el endpoint que termina en HTTPS. Entonces, ustedes pueden manualmente quitar el HTTPS. Pero está en el puerto 5000, no en el 5001. Y ahí van a ver la página.
Entonces, para que la aplicación se detenga, ustedes tendrían que provocar que la aplicación llegue a esta zona o donde ustedes hayan colocado su punto de interrupción. Entonces, como yo coloqué un punto de interrupción en la acción contacto cuando se postea, yo tengo que provocar un posteo para que se detenga. Y al hacer clic en enviar, es que se produce la interrupción. ¿Ven? Y ahí están todos los datos del contacto que acabo de llenar en el formulario. Eso les va a servir bastante cuando estén haciendo su proyecto final y algo por ahí no funcione. Lo que tienen que hacer es depurar. ¿Ok? Y bueno, eso creo que eran los dos tópicos que debíamos ver. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Disculpe, yo tengo más que una duda, sería como una petición. ¿Ese código lo podría para compartirlo en GitHub? Claro, por supuesto que sí. Ahorita mismo lo hago. ¿Alguna otra petición? ¿Alguna otra duda, chicos, mientras voy haciendo eso? Ujú. Voy a crear un repositorio. Sí, voy a crear un nuevo repositorio que se llame, para seguir el mismo estándar, Pro1 2020. 1 2022. Va a ser público, archivo readme y crear. Ok, esta es la URL, la voy a colocar en el chat para todos. Ahí lo tienen en el chat si quieren acceder. Obviamente ahorita está vacío. Voy a clonarlo. Una cosa más. Tengo que añadir. Me olvidé de añadirle que ignore a los archivos de Visual Studio. Si no, va a subir todo. Vamos a ver si lo puedo añadir por acá, no estoy seguro. Create new file. Tengo que subirle un gitignore. No sé si por aquí me deja subir el gitignore rápidamente. Template. Yo recuerdo que hay una opción por aquí para añadirlo. No lo encuentro. Bueno, más fácil. La opción segura. Borrar. Chao, ya no existe. Entonces lo creo de nuevo. Ya que no puedo encontrar la opción. Un nuevo repositorio. Cosa público. Añadir archivo README. Añadir archivo gitignore. Y voy a añadirle Visual Studio. Ahí está. Esto es lo que me había olvidado. Lo creo. La URL sigue siendo la misma por si acaso. No va a cambiar. Y ahora sí, voy a clonar esto. Esto también es un repaso para lo que hemos visto en la primera parte del curso. Copio la URL de clonación. Voy a presiono clonar. F1 clonar. Indico dónde voy a clonar en C sources. Y luego me pregunta, ¿quiero abrir la carpeta del repositorio? No, sí. Ok. Y ahí está mi nuevo repositorio, pero mi proyecto está en otro lugar. Entonces lo que voy a hacer es ir a Sources y aquí. Esta es la carpeta donde yo tengo el proyecto. Entonces voy a crear aquí una carpeta llamada PRG. Y pego ahí el código. Entonces, Git ha detectado que he añadido todo esto de aquí. Entonces voy a decirle así, agrégame todo esto al stage, porque voy a subir todo. Voy a poner aquí añadida, app con PRG.
he configurado mis datos. Config. ¿Alguien me ayuda a recordar el comando? Era git config --global, si no mal no recuerdo. User domain. Puede ser. User email. Es como esto es algo que se hace una sola vez cada vez que cambian de PC. Sinceramente no lo recuerdo, pero mi memoria no me falla. Era así. Vamos a ver si ahora sí me deja hacer el commit. Commit. Sí, ya me dejó. Ahora lo voy a enviar. Sincronizar. Me está enviando que me loguee. Normalmente pide usuario y contraseña. Esta vez no me pidió. Vamos a ver si le envía o no le envía. Acá aparece está trabajando. Dice signing in. Parece que no. No me dejó identificar. Acá está mi token. Copiar el token, dice. Copiado. Pegar. Ya lo pegué. No te hagas la santa. Voy a tener que revocar ese token después. Bueno, ya está. Dejó de dar vueltecitas acá abajo. La pinga. Entonces, refresco. Ahí lo tienen. PRG. Y ahí está todo el código. ¿Alguna otra duda más, chicos? No. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para que puedan practicar para su práctica, para el examen, la tarea que van a tener para la siguiente clase es la siguiente. Uy. Van a crear un formulario Oh, para registrar un producto. Van a hacer la no. misma secuencia. Un producto de una tienda virtual. Pónganle nombre de producto, precio y descripción para hacerlo sencillo. Solo 3 datos. Deberían tener un formulario que pide estos 3 datos. Deberían tener una acción que reciba los 3 datos, pero encapsulado dentro de una clase, es decir, una clase producto. Y luego una acción que diga el producto fue registrado, para que practiquen el traspaso de datos de una acción a otra acción. No va a ser nada por ahora, no, nada de guardar en base de datos porque todavía no hemos hecho eso. Pero después del examen parcial sí ya nos metemos de lleno al tema de base de datos. ¿Ok? Esa sería la tarea para que puedan practicar. ¿De acuerdo? Si alguien lo quiere hacer ahorita, porque ya estamos cerrando la sesión, lo puede hacer. Si es que alguien necesita ayuda o cree que necesita apoyo para poder hacer este ejercicio, háganmelo saber. Yo me voy a quedar aquí hasta las 7:15. Son las 6:20 todavía. Si necesitan asistencia, me lo hacen saber. Si creen que están lo suficientemente preparados para hacerlo solos, háganlo después. Ya lo dejo a criterio de ustedes. ¿Ok? Así que con eso cerramos la sesión de hoy, si es que no tienen más consultas. Igual si más adelante tienen alguna consulta, pueden regresar. Yo voy a seguir aquí hasta las 7:15. ¿De acuerdo, chicos? Gracias por haber asistido y nos vemos la siguiente clase con el examen parcial y la práctica número 2. Hasta luego con todos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Disculpe, Hasta luego, entonces también ingeniero. haremos la práctica también, ¿no? Junto al examen parcial. Jair, ¿puedes repetir, por favor? Haremos el examen parcial junto con la práctica. Sí, correcto. Ah, ya. Listo.